You split the signs with the word. The void could not resist you. What was shapeless, undefined, now pulses with your brilliance. And if creation dared to ask, can night extinguish day? The answer burns in every atom. I am the only way. Light invades the blackest dark. No shadow can contain you. Death itself may gnash its teeth, but dawn will always break through. Now this same light that formed the star. Bienvenidos hermanos y hermanas, momento de compartir. Y hoy quiero compartir un pequeño pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón y que he podido leer, estudiarlo y quiero compartirlo con ustedes. El tema que quiero compartir con ustedes le he titulado El hombre que creó Dios. El hombre que creó Dios. Por eso, hermanos míos, que consideramos primeramente los tipos personales, que se trata de aquella persona en que el Antiguo Testamento presenta un carácter, un carácter típico como figuras representativas de Jesucristo. Pero a través de las escrituras hebreas, hermanos míos, Cristo es tipificado y por determinación personaje que prefigura al Mesías, de lo que nos ocupemos a continuación. Y vamos a mencionar por vía de selección algunos de los más revelantes según lo encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso que Adán, hermanos míos, como primera cabeza física y representativa de la humanidad, es figura de Jesucristo, el póster de Adán. Porque el libro de Romanos 5:14 dice así, y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra: sin embargo, lo que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando sus pecados no fue la desobediencia en un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán, porque en algunas cosas Adán se parece a Cristo. Aleluya. Ahí vemos, hermanos míos, que la caída de Adán llevó, hermanos míos, a toda la humanidad al pecado. Toda la humanidad la ha llevado al pecado y también a la muerte. Por eso, hermanos míos, que la intención de lo que sigue es clara. Es la exaltación de nuestro punto, hermanos míos, nuestro punto de vista acerca de las bendiciones que Cristo nos ha procurado, comparándola con el mal que siguió a la caída de nuestro primer padre, y mostrado que estas bendiciones no solo se extiende para eliminar estos males, sino que mucho más allá. Adán peca porque su naturaleza se vuelve culpable y corrupta, y así pasa a sus hijos. Amén. Por eso que así todos pecamos en él, porque la muerte es por el pecado que entra. Entonces entró toda esa miseria que es, hermanos míos, toda esa miseria que está aquí, que vemos juntos,
Toda esa miseria es la suerte debida al pecado, porque la muerte temporal, espiritual y eterna. Si Adán no hubiera pecado, hermano mío, no hubiera muerto. Pero la sentencia aquí de muerte fue dictada como sobre un criminal. Aleluya. Por eso pasó a todos los hombres como una enfermedad infecciosa de la que nadie se puede escapar. Por eso, hermano mío, como prueba de nuestra unión con Adán y de nuestra parte de aquella primera transgresión, observa que el pecado prevaleció en el mundo por mucho tiempo antes que se diera la ley de Moisés. La muerte reinó en ese largo tiempo, y no solo sobre un criminal, pasó a todos los hombres como una enfermedad infecciosa de la que nadie se pueda escapar. Es interesante lo que estemos mirando, que el hombre que creó Dios lo creó perfecto, pero el hombre a su caída es como una enfermedad infecciosa que nadie se puede escapar. Eso es el pecado. Como prueba de nuestra unión con Adán y de nuestra parte en aquella primera transgresión, si observemos pecado, podemos prevalecer, y prevaleció en el mundo por mucho tiempo antes que se diera la ley a Moisés. Por eso, hermano, que la muerte reinó en ese largo tiempo, no solo sobre los adultos que pecaran voluntariamente, no, sino también sobre la multitud de infantes, como se muestra que ello había caído bajo la condena de Adán y que el pecado de Adán se extendió en toda su posteridad. Esto era una figura, un tipo de que iba a venir como garantía del nuevo pacto para que todo lo que esté emparentado con él. Por eso, hermano mío, que antes, lo digo claro, antes que la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Sabiendo, hermano mío, eso tiene que poner otra atención, sabiendo que la raíz de todos somos hechos pecadores debido a Adán, y no porque violamos la ley. Sabemos esto porque el pecado y la muerte estaban en el mundo antes que la ley fuera dada a Moisés. Por eso, hermano mío, que la ley llegó demasiado tarde para prevenir, y para prevenir del pecado y de la muerte. Es demasiado débil para salvarnos, del pecado y de la muerte. Estamos débiles. El pecado no es tan débil y no podemos salvar, porque vivimos en pecado, y donde hay pecado hay muerte. Por eso, no obstante que reinó la muerte reinó, y el reinado desapiado de la muerte, en total de la muerte, aún antes que la ley fuera dada en el tiempo de Moisés, prueba que el hombre estaba bajo pecado antes de la ley, y reinó la muerte sobre la tierra, aún a lo que no pecaron, porque de la misma manera que Adán lo hizo, mostrando que en el principio del pecado estaba obrando en cada humano, por eso que Adán igual es figura de que había de venir. Por eso que Pablo, el apóstol Pablo, hermano mío, presenta a Adán como una figura, una representación de Jesucristo. Tanto Adán como Jesús fueron hombres completamente sin pecado desde el principio, y amplio e hicieron cosas que repercutieron a toda la humanidad. Aleluya. Por eso, hermanos míos, que 1 Corintios capítulo 15, 45 dice así: la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da la vida. Adán era un hombre que tenía vida,
Pero Cristo es un espíritu que da la vida, porque Cristo es Dios y Dios es espíritu y es Dios que da la vida. Aleluya. Por eso, hermanos míos, ¿cómo resucitar y cómo va a resucitar los muertos? Esto es por qué y por cómo y por qué medio. ¿Cómo pueden resucitar los muertos? En cuanto a los cuerpos que resucitaran, tendrían la misma forma, estatura, miembros, cualidades, porque la primera objeción es de quien se opone a la doctrina, la segunda, de lo curioso, la respuesta para la primera. Él será efectuada por el poder divino, y ese poder que todos ven obrar algo parecido, año tras año, en la muerte y revivir del trigo. Pero necio es de cuestionar al omnipotente, porque el poder de Dios para resucitar los muertos, cuando lo veamos diariamente vivificando y reviviendo cosas que están muertas. Dios hace revivir cosas que están muertas en pecado. En pecado somos muertos, nuestros delitos, nuestros pecados, pero Dios que es espíritu, Jesús que es espíritu, da vida a las cosas muertas. Y a la segunda pregunta, el grano emprende un tremendo cambio. Así será con los muertos. Cuando se ha levantado y viva otra vez, la semilla muere, aunque una parte de ella brota a vida nueva. Pero no podemos entender cómo se puede pasar esto, porque la obra de la creación y de la providencia nos enseña cada día a ser humilde y admirar la sabiduría y la bondad del Creador, porque hay una grande variedad entre otro cuerpo como lo hay en las plantas. Hay una variedad de gloria entre los cuerpos celestiales y los cuerpos de los muertos. Cuando se ha levantado, se han adecuado para el estado celestial, y habrá una variedad de gloria entre ellos en el nombre de Jesús. Es interesante, hermanos míos, porque cuando entierra a los muertos es como entrega la semilla en la tierra para que brote de ella otra vez. Nada es más aborrecimiento que un cuerpo muerto. Es aborrecible un cuerpo muerto. Pero en la resurrección, los creyentes, hermanos míos, tendrán cuerpos preparados para estar unidos para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque al Espíritu hecho perfecto, todas las cosas son posibles para Dios. El autor y la fuente de la vida espiritual y de la santidad para todo su pueblo, por la provisión de su Espíritu Santo, para el alma también vivificará y cambiará el cuerpo por obra de su Espíritu. Amén. Por eso, hermano, que los muertos en Cristo no será solo resucitado, sino resucitará cambiando gloriosamente. Los cuerpos de los santos serán cambiando cuando resucite. Entonces serán cuerpos gloriosos y espirituales, aptos para el mundo y el estado celestial, donde vivirá para siempre y jamás. El cuerpo humano en su forma presente y con su necesidad y debilidad no puede entrar en el reino de Dios ni disfrutar de él. Por eso que digo que entonces no sembramos y no sembremos para carne, de la cual solo podemos cosechar corrupción, pero el cuerpo sigue al estado del alma. Por lo tanto, el que descuida la vida del alma expulsa su bien presente, y el que rechace vivir para Dios despilfarrará todo lo que tiene, se destruirá. Por eso, hermanos míos, que el primer hombre perfecto no dio un tipo de cuerpo al segundo hombre perfecto. Jesús, el póster de Adán, puede darnos otro tipo de cuerpo. Él es un espíritu vivificante, Jesucristo. Todos hemos llevado la imagen del primer Adán. Aquello que opone su confianza al póster de Adán también llevará su imagen de resurrección en el primer Adán. Y todos somos terrenales, pero del póster de Adán podemos ser hechos celestiales. Para los creyentes la promesa es segura. Traemos también la imagen
celestial en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermano, que en la epístola de los romanos vemos que el contraste entre amplio, el primer Adán fue en la cabeza de una raza caída, quien por su desobediencia produjo grande mal a la humanidad, y ya por él entró el pecado en el mundo. Pero el primer pecado trajo la ruina moral de la raza humana, y este transmitió a todos los hombres por generación. Por eso que en la frase, por cuanto todos pecaron, en arióstico, en el texto griego, este arióstico siendo aquí contractivo y indicativo en voz activa. Contemplar, hermano, la realidad de una acción completa reunido a este tiempo verbal, toda la historia de la raza pecado, significando todo pecado en Adán. Porque el pecado, hermanos míos, fue el pecado en él que se originaron todos los otros, y por entender esto y en él todo el género humano participaba, hermano, colectivamente, estaba participando colectivamente, hermano, el pecado, todo estaba participando colectivamente del pecado de Adán. Y por lo tanto, hermanos míos, por lo tanto, lo digo a mi vergüenza, por lo tanto, hermanico, podemos decir que por cuanto todos tenemos en él nuestra parte de responsabilidad, y de mediante la desobediencia de un hombre, todos los demás fueron constituidos pecadores. Por eso que el término griego kateskat y estas han usado aquí para expresar la idea que fueron constituidos. Sí, significa con culpabilidad imputada. Aleluya. Porque tal vez, hermano, tal vez, lo digo como Dios me lo pone, tal vez alguno o cualquiera dirá, pero ¿acaso no es injusto, hermano mío, que seamos considerados culpables del pecado original cometido por Adán? No que seamos hechos responsables del pecado adánico. Es justo, y esto por dos razones. El primer Adán, porque nosotros estábamos potencialmente todo en Adán. Cuando él lo cometió, toda nuestra célula genética estaba en el primer Adán. Aleluya. Por eso, hermano, que el tema que tengo aquí, el tema que Pablo estaba hablando, el cual transformaba el cuerpo de la humillación que nuestra, para nuestra humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder, por lo cual puede también sujetar, hermanos míos, sujetar a sí mismo todas las cosas, y que nosotros traemos también la imagen celestial. El mejor ejemplo que tenemos cómo será un cuerpo de resurrección es ver cómo fue el cuerpo resucitado de Jesús. Era material y podía comer, sin embargo no estaba atado por la ley de la naturaleza, porque el primer, hermanos míos, Jesús no estaba atado por la ley de la naturaleza, pero sin embargo era material y podría comer. Amén. Por eso que el libro de Romanos 5:12 habla que el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así en el castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Por eso que la propagación del pecado en toda la raza humana
¿Cómo el pecado entró en el mundo por un hombre? Porque el apóstol lo consideró en Génesis 3 como totalmente históricamente cierto, según Pablo y según Jesús, como dice en Mateo 19, Adán y Eva fueron personas reales y no hicieron tener hasta nuestro día un efecto duradero. Pero es importante de entender que la historia de Adán y de Eva no es un pasaje excepcional para ser aceptado o rechazado alegrosamente de acuerdo con el tema de Pablo que se encuentra en Romanos 5. Si tú puedes quitar la verdad de Génesis 3 sin quitar los principios que sentía el fundamento para nuestra salvación, por eso que para Pablo Adán era más que un individuo histórico, era el primer hombre, también era lo que su nombre significa en hebreo, humanidad. Se consideraba que toda la humanidad existió en el primero de Adán. Aleluya. Bendito sea Dios, hermanito. Yo lo creo por la fe, hermano. Yo lo creo con todo mi corazón. Por eso que el pecado, hermano mío, entró, lo digo claro, entró en el mundo por un hombre. Por eso que Pablo nos prueba esto, simplemente lo acepta con verdad, con lo que va con Génesis 3. El pecado entró en el mundo a través de Adán. Significativamente, Adán es responsable de la caída de la raza humana y no Eva. Por eso que Eva fue engañada cuando pecó, pero Adán pecó con pleno conocimiento. Eva fue engañada, pero Adán pecó con su conciencia y con pleno conocimiento. Primera de Timoteo 2:14 lo dice. Por eso, y por el pecado, la muerte. La muerte entró al mundo y se pasó a todos los hombres. Como resultado del pecado de Adán, Dios le prometió a Adán que aquel día que comiere ciertamente morirá. Porque el principio de la muerte fue introducido en el mundo cuando Adán pecó y ha reinado en la tierra. Desantóse, cada tumba es una evidencia muda de la propagación y el reinado del pecado desde el tiempo de Adán. Por eso, hermano, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todo pecaron. Y el pecado y la muerte están conectados y podemos saber que todos los hombres son pecadores, todos. Debido a que todo está propenso en la muerte, un hombre sin pecado no está sujeto a la muerte. Pero ya que cada persona está sujeta a la muerte, aún un bebé más pequeño demuestra que toda la humanidad pecaron en Adán. Aleluya. Esto suena extraño a nuestro oído, indebidamente, pero Pablo claramente enseña que todo pecaron en Adán. Adán es el padre común de todas las personas que hay en la tierra. Cada humano que han vivido estaba en la composición genética de Adán y por lo tanto toda la humanidad realmente pecó en Adán. Por eso que todo pecaron. Esto fue el caso y significa que todo pecado en Adán, el pecado de Adán es pecado de todos. Los humanos son mortales. El sujeto de la muerte antes de cometer cualquier pecado, ya la mortalidad es resultado del pecado. Muestra que somos hechos pecadores por el pecado de Adán, no por nuestro propio pecado personal, ¿no? Puede que nos guste, pero el hecho de que somos hechos pecadores por la obra de otro hombre, podemos protestar y decir, quiero pasarme por mi propio pie y no ser hecho de un pecador por la obra de otro hombre. Sin embargo, es justo ser justificado por la obra de otro. El hombre solo, si también somos hechos pecadores por la obra de otro hombre, si no somos hechos pecadores por Adán, entonces no es ser justo de ser hecho justo por Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque dice en la palabra, todos los hombres, hermanos míos, no dice 40 hombres, todos los hombres pecaron. Y esto es una verdad. Y esta verdad puede hacernos sentir incómodo, pero sigue siendo verdad. El bebé más pequeño es un pecador, sujeto a la muerte. David entendió esto cuando escribió, he aquí en maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre.
nosotros también podemos saber que hemos nacido pecadores por otras razones, pero primero piensa en cuál: egoísta, un que te enoja, y puede ser el bebé más pequeño. Según piensa en cómo nunca tenemos que enseñar a nuestros niños a ser malos, porque ellos lo aprenden solo, con el viejo Adán dando las lecciones. Si los bebés son pecadores, esto significa que va al infierno. No es necesariamente. Primero sabemos que los hijos del creyente son santos por la presencia de una parte de un Padre creyente en el nombre de Jesús. Y aquí vemos que el nombre que creó Dios, ahí sigo hablando de este tema, porque en el segundo lugar sabemos que David tenía la seguridad de que su bebé lo encontraría en el cielo. Finalmente sabemos que al final de todo Dios es el juez de toda la tierra y hará lo que es justo. Pero si hay niños de padre incrédulo en el cielo, es importante de entender que no es porque son inocentes, pero como hijo y hija del culpable, Adán, cada uno de nosotros nacemos culpables, pero también si esos niños van al cielo no es porque sea inocente y merece el cielo, sino porque la rica misericordia de Dios también se le ha extendido. Aleluya. Por eso que el libro de los Romanos 5:19 dice: o sea que la desobediencia de un solo hizo que muchos desobedecieron, pero por la obediencia de Jesús Dios declaró inocente a muchos. Aquí vamos. Por medio, hermanos míos, por medio de las ofensas de un solo hombre, toda la humanidad queda expuesta a la condena, una condena eterna. Pero por la gracia y la misericordia de Dios y los dones libres de la justicia y de salvación, y el don libre de la justicia y salvación son para los medios, por medio de Jesucristo, como hombre. Pero sin embargo, el Señor del cielo ha llevado a la multitud del creyente en un estado más seguro y enaltecido de aquel desde el cual cayeron en Adán. Este don libre no lo volvió a poner en estado de prueba, lo fijó en un estado de justificación. Como si hubiera sido puesto Adán, si hubiera resistido, hay una semejanza asombrosa que pese la diferencia, como por el pecado de un prevalecieron el pecado y la muerte para la condenación de todos los hombres, así por la justicia de uno prevaleció la gracia para la justificación de todos, relacionando con Cristo por fe, por medio de la gracia, en el nombre de Jesús. Este es el nombre que Dios creó, pero hay abundancia para muchos, porque el don de la gracia por medio de Cristo, sin embargo, la multitud opta por seguir bajo el dominio de pecado y la muerte, a vez de pedir la bendición del reino de la gracia. Pero Cristo no echará afuera a nadie que esté dispuesto a seguirle a Él, en el nombre de Jesús. Ahí se trata que el pecado entró por la desobediencia, pero la desobediencia de Adán hace pecadores a la humanidad, porque la obediencia de Jesús hace mucho justo. Cada representante comunica el efecto de su obra y sus seguidores. Muchos fueron constituidos pecadores. Por eso que Pablo vuelve a enfatizar el punto: en la raíz fuimos constituidos pecadores por la obra de Adán, pero por supuesto elegimos a Adán cuando pecamos. Pero el principio permanece que como otro hombre nos constituyó pecadores, entonces podemos ser constituidos justos por la obra de otro hombre. Aleluya. Y esto, hermanos míos, era la única manera en la que la obra de Jesús no puede beneficiar de alguna manera. Si cada hombre debe defenderse a sí mismo, si la representación de Adán o de Jesús, entonces todos perecemos y ninguno sería salvo.
ya que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, solamente una persona sin pecado que actúe por parte nuestra puede salvarnos y ser justo delante de Él, porque la actitud por nuestra cuenta, porque otro hombre no puso en este lío actual en nuestro nombre. Si yo robaba un banco y fuera pronunciado culpable por un juez, un amigo no le podía decir al juez: su señoría, yo amo a mi amigo y quiero cumplir su tiempo en la cárcel, quiero ponerme en su lugar y recibir castigo que él merece. Pero el juez contestaría: qué tontería, no te castigamos por su crimen, eso no sería justo. Él cometió el crimen, así debe de ser y así debe de pagar la pena, porque solamente sería justo que otra persona pagara la pena si no fuera culpable por la obra de otra persona. Porque la persona que dice: yo no quiero ser representado por Adán o Jesús, quiero representarme a mí mismo, no entiende esas dos cosas. Primeramente, no entiende que realmente no depende de nosotros. Nosotros no hicimos las reglas. Dios es Dios que hizo las reglas y debemos de lidiar sencillamente con ellas. En segundo lugar, no entiende que nuestra justicia personal delante de Dios es como trapo de inmundicia. Para Dios nuestra justicia personal es una imitación ofensiva, que así que Él la parte por tu cuenta y va a garantizar tu condenación por su parte. A partir de una sola persona hizo. Los libros de los Hechos, hermanos míos, dice 17:26 dice: a partir de una sola persona hizo que toda la gente del mundo y cada nación le dijo cuándo y dónde debería de vivir. Y voy a concluir con este versículo y seguimos la segunda parte la próxima vez. Voy a acabar con esto. Aquí tenemos un mensaje para los paganos que adoraban dioses falsos y estaban en el mundo sin el Dios verdadero. Y para ellos el alcance de este discurso era diferente del que el apóstol predicaba a los judíos. En este último caso, su tarea era de guiar al oyente por profecía y mirarlo al conocimiento del Redentor y a la fe que tiene que tener en Él. Pero en el interior, Él era llevado a conocer al Creador por la obra común de las providencias y que le adoraban. Por eso que el apóstol se refirió a un altar que había visto, el cual tenía la inscripción: al Dios no conocido. Y de este hecho, hermano, está antiguado por muchos escritores después de multiplicar el máximo a sus ídolos. Alguna persona atena pensaron que había otro Dios, de cual nada sabía, y ahora no hay mucho que decir. Cristianos que son celosos en su devoción, aunque el gran objeto de su adoración es para ellos un Dios no conocido. Y podemos notar las cosas gloriosas que dice Pablo: aquí de este Dios la que servía y deseaba por ellos serviría. El Señor había tolerado por mucho tiempo la idolatría, pero ahora está llegando a su fin, a los tiempos que están con ignorancia, y por su siervo ahora manda a todos los hombres y a toda parte que se arrepienta de su idolatría, porque toda la secta de los hombres doctor debió sentirse sumamente afectada por el discurso del apóstol, que tendía a demostrar el vacío o la falsedad de su doctrina en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos míos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él ha sido Señor del cielo y de la tierra. No habita en templo hecho por mano humana, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitara de algo. El que da a todo vida, el que da todo a todo mundo, da la vida y aliento de vida y todas las cosas, y de una sangre que ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de sus habitaciones, para que busque a Dios, y si de alguna manera palpando
pueda hallarse aún ciertamente que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante al oro o a la plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Por eso, hermanos míos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, ha sido y siempre sigue siendo el Señor del cielo y de la tierra. Por eso que Pablo habló sobre el Dios que creó todo, pero distinto de su creación. Pablo le dijo que Dios era más grande que cualquier templo que fue hecho por las manos de los hombres que podía construir. No habitaba en un templo hecho por mano humana. Él no podía representar por nada por el que el hombre podía hacer con sus manos, ni es honrado por mano de hombre. Es la explicación, hermano mío, que le dio sobre quién es ese Dios. Por eso que Pablo empezó del principio que Dios es creador y nosotros somos su criatura. Por eso que esta visión del mundo es muy diferente de la infancia, especulando sobre una casualidad de la combinación de atómono y panteísmo virtual y lo estoico. Por eso que Pablo reconoció que estos filósofos tenía que cambiar su idea acerca de Dios, tenía que pasar por su propia opinión de un entendimiento acerca de quién es Dios, de acuerdo con lo que dice acerca de sí mismo, escrito en la Biblia, en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, y de una sangre ha hecho, su sangre ha hecho que todo el linaje de los hombres, Pablo le dijo que todos somos descendientes de Adán a través de Noé, y que existe un Dios que nos creó a todos, que en todo estamos obligados. Como Dios nos creó, a todos debemos de buscar a Dios, todo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos en Él y somos en Él, porque somos linaje suyo en el nombre de Jesús. Por esto, que estas dos citas que Pablo usó a los poetas griegos se atribuye respectivamente a los hombres griegos. Por eso Pablo cita nuevamente Tito 1:12, y al rato Pablo no citó a estos hombres porque era profeta, porque toda su enseñanza era sobre Dios. Él lo citó porque esta palabra específica, reflejada, una vida bíblica y usada, podría construir un puente a su herencia pagana. Y siendo linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante de oro, de plata, de piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Por eso es que Pablo le habló de nuestra responsabilidad con Dios, por ser su linaje. Como somos su linaje, somos responsables de tener las ideas correctas acerca de Dios. Y por lo tanto debemos de rechazar la idea del oro, de la plata o de la piedra que puede representar a Dios. Hermano, los asticenses han reconocido en su inscripción, en el altar de su ignorante de Dios, y Pablo ha estado dando evidencia de su ignorancia, y ahora declara que tal ignorancia es culpable. Por eso, hermanos míos, por eso que digo yo esta tarde, en el segundo lugar, porque Adán, que era la raza tal como existía, entonces pecó, pero como representante nuestro, y así que nosotros hemos pecado en Él. Por eso Dios ha creado a un hombre. Era el plan de Dios. Dios creó a un hombre para que lo adore, para que lo glorifique, para que lo busque. El hombre que Dios creó quería que sea perfecto, quería que lo siguiera,
pero el hombre ha caído en pecado y con el pecado entró la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, hermano. Por eso le digo que Pablo lo dice claro: somos linaje de Dios y tenemos que actuar como Dios manda, como Dios nos creó, en el nombre de Jesús. Hermano, ese pequeño tema que quiero compartir con usted, esa es la primera parte, y con la voluntad de Dios seguimos la segunda parte del hombre que creó Dios. Y yo creo que te ha podido aclarar sobre varias cosas en el nombre de Jesús, porque yo creo en ese Dios poderoso, en ese Dios santo. Pero no te olvides que Dios creó al hombre, el hombre que Dios creó. Dios creó un hombre perfecto, un hombre con salud, un hombre que tenía que buscarlo, pero no se pasó así. Ese hombre pecó y ha tenido que Dios propio bajar en la tierra para ser póster de Adán. Y por medio de este linaje de Jesús somos hechos justos y somos linaje suyo. En el nombre de Jesús somos semejantes a Dios y somos hechos a la imagen de Dios. Si somos del linaje de Jesús, entonces tenemos que actuar como Jesús nos manda y como Jesús nos creó, amarnos los unos con los otros, ayudar al que está caído, ayudar a la persona necesitada. Así tenemos que actuar, hermano, en el nombre de Jesús. Hasta aquí os dejo, hermano, y os digo al próximo programa para compartir algo de Dios. Y quiero compartir ese pequeño temica para poder disfrutar todos juntos. Y la segunda parte será el próximo programa. Bendiciones para todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y os digo al próximo programa. Shalom. You split the signs with the word. The void could not resist you. What was shapeless, undefined, now pulses with your brilliance. And if creation dare to ask, can night extinguish day? The answer burns in every atom. I am the only way. Light invades the blackest dark. No shadow can contain you. Death itself may gnash its teeth, but dawn will always break through. Now this same light that formed the stars